El enfoque de política social que plantea este gobierno es, por lo pronto, insuficiente. Tenías en su momento un cuadro de Eva que trascendió en todos lados, ¿Un cuadro de Eva? de Eva y de Perón en tu despacho. Sí, tenía un cuadro de Eva de Perón en mi despacho, así es. Lo que yo creo que hoy se ha planteado es una demonización de cualquier organización comunitaria, que no solamente creo que es cerrada, sino creo que es muy peligrosa. El problema del consumo de droga, del avance del narcos, es algo que viene creciendo en distintos lugares en la Argentina. No le podemos pedir a la política social lo que no resuelve la política económica. Bienvenidos a la tercera edición de Cable a Tierra. Mi nombre es Erika Cabrera y como en todas las ediciones no estoy sola, sino que estoy con Alejandro Segade. Buenas tardes, Ale. Hola Eri, ¿todo bien? Bien. En el día de hoy vamos a estar hablando de pobreza, vamos a estar hablando un poco de políticas sociales y para eso tenemos a la ex ministra de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore. ¿Cómo estás, María? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por suerte. María, estás en Fundar ahora, exactamente, sí. ¿no? Bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo estás observando las políticas sociales de este gobierno, cómo observaste la suba de la pobreza, de la indigencia en este último tiempo, que llegó al 18%, ya la pobreza está en más del 50%. ¿Crees que todo lo que se hizo en materia social estuvo, por lo menos en este último tiempo, para paliar un poco toda esta pobreza que hay en la Argentina? Yo creo que el enfoque de política social que plantea este gobierno es, por lo pronto, insuficiente. Yo creo que primero hay que tener una definición de qué esperamos que sea la política social. Yo creo que la política social, y un poco lo que estamos trabajando con todo el equipo de Fundar, tiene que ver con entender que tiene un componente de asistencia en momentos críticos, pero también tiene un componente de desarrollo. Y la política social es una herramienta que cuando está bien usada es un gran complemento de la política económica, un gran complemento de la política productiva y sirve para romper ciclos de pobreza estructural. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para nivelar el punto de partida y que todas las personas tengan más condiciones de posibilidad de poder crecer. Bueno, pobreza estructural es lo que viene pasando en estos últimos años en la Argentina también. Exactamente. La pobreza en Argentina, si vos mirás la serie de los últimos años, está consolidada alrededor de un 25% en los últimos 30 años y eso lo que te muestra es que hay condiciones estructurales que no van a resolverse solamente con crecimiento económico. Entonces, para que podamos solucionar cualquier tema de pobreza, la Argentina tiene que crecer. La salida es productiva. Sin eso no vamos a poder. Ahora, solo con eso no va a alcanzar. Argentina debería crecer aproximadamente, un número grueso, ¿no? Pero a 30 años seguidos a tasas del 3% para llegar a una pobreza cercana al 5%. Bueno, no podemos esperar todo ese tiempo sin hacer nada. Entonces, hay que hacer más cosas. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo? Invertir en integración sociourbana. ¿Qué hizo este gobierno? Desfinanció absolutamente esa política. No, yo te iba a preguntar justamente, hablabas de un crecimiento económico que no es la única condición que se debe dar para que se reduzca la pobreza. Quería saber entonces cuáles son las otras claves para apuntar a una reducción de salir de este 25% que... No, de hoy hecho, es mucho no solo, más grande, ¿no? ese 25% es estructural, hoy si la medís por ingreso estás casi en un 60%. 50%, entonces creo que hay que hacer más cosas. Creo que primero tenés que acompañar en lo básico y es garantizar lo alimentario. En ese sentido, creo que el aumento de la semana pasada de la edad respecto a quienes reciben la tarjeta alimentaria, el aumento de los montos, es positivo. Creo que falta todavía más. Creo que esos montos deberán actualizarse por algún índice fijo y no por discrecionalidad. Creo que también hay que pensar cómo se cubre a los trabajadores formales. Hoy, si vos estás en un trabajo formal, cobrando aproximadamente, no sé, 570.000 pesos, que es el tramo más bajo, no tenés ningún tipo de cobertura. Digo, trabajás en blanco, estás bajo la línea de pobreza. Entonces, ahí hay que mirar y creo que hay que hacer más. Pero me parece justo reconocer que es una decisión que es acertada. Falta, pero está en una dirección correcta. Creo después que la integración sociourbana es fundamental. O sea, la integración sociourbana es esa política que asegura nivelar el punto de partida, que el lugar donde naces pueda ser una oportunidad y no el condicionante. Invierte en mejorar casas, en que la gente pueda acceder a servicios básicos de agua, de luz, de tener pavimento, transporte público, educación. Es una política que venía invirtiendo, creciendo bien en la Argentina en los últimos años. Es una política además que tiene mucho consenso político y que este gobierno puso en crisis totalmente. Todo lo que es obra pública, básicamente. Sí. Porque en realidad
lo que pasaba en los barrios es que muchas veces no tenías cloacas, barrios que estaban totalmente con calles de tierra y demás, que todo eso era un condicionante. Incluso si nos ponemos a pensar en los barrios más vulnerables, las villas, cuando te ven en un CV que vos tenés una numeración diferente, tampoco te toman por un tema de dónde vivís. ¿Dónde vivís? Absolutamente. Y por eso yo creo que ahí el Estado tiene que intervenir. Este gobierno pone en agenda la libertad. Yo creo en la libertad, me parece que es importante que en nuestro país pueda haberlo. Ahora, ¿cuánta libertad tenés si hoy a la noche no sabes qué vas a comer? Si creciste en una casa donde compartís la habitación con tu familia, tus hermanos, tus papás, cuando querés bañarte y no tenés agua, y muchas veces menos no tenés agua caliente, donde la conexión eléctrica es insegura, entonces las noches que hace frío tenés mucho más riesgo de que tu casa se incendie por calefaccionarla. Bueno, esa libertad es ficticia. Si no nivelamos el punto de partida, esa libertad no existe. Entonces a mí me parece que hay que poner en perspectiva eso. Digo, que hoy en la Argentina solamente el lugar donde naces condiciona todas tus posibilidades de futuro. Y eso no se va a arreglar solo. Entonces yo creo que hacen falta políticas que intervengan en esa dirección. Podemos discutir cómo hacerlas, si la manera que se estaba haciendo es la más eficaz, si hay que rediseñar mecanismos de intervención, que yo creo que sí, pero lo que no podemos poner en crisis es que esas políticas son necesarias. Bueno, una de las, como la matriz de la política social de este gobierno es cortar con la intermediación. ¿Qué crees que puede pasar a partir de este corte? Si crees que el gobierno está tomando las medidas necesarias como para, bueno, sacamos la intermediación y nos ocupamos nosotros. ¿Crees que está llegando? Desde lo que ves de afuera. Yo me preguntaría primero, creo que en política social siempre hay que hacerse esa pregunta, después intervenimos, ¿qué pasa y cuál es la mejor manera de intervenir para lograr lo que queremos lograr? Eso me parece como que ordena cualquier análisis y si no se vuelve, viste, una discusión política coyuntural vacía. Entonces, intermediación, sí o no, yo pregunto, ¿para qué? ¿Qué tipo de política vamos a llevar adelante? Y entonces, después de eso, la pregunta si vale la pena intermediarla o no. Y te pongo dos ejemplos como que para mí son complementarios. La política alimentaria ejecutada desde el gobierno nacional, yo creo que es mejor que sea vía transferencia directa. Creo que hay un mecanismo, que es el de la UH, la tarjeta alimentar, que está bien focalizada, que llega a un gran universo de hogares que son pobres, donde viven el 70% de los chicos que hoy están en... o sea, la gran mayoría de los hogares indigentes tiene hijos, con lo cual está bien focalizada. Hay que fortalecer eso. Ahora, ¿eso quiere decir que no necesitamos centros comunitarios en el territorio? ¿Eso quiere decir que no necesitamos en los gobiernos locales comedores para acompañar, por ejemplo, a personas que están en situación de calle? Definitivamente no. Y lo que yo creo que hoy se ha planteado es una demonización de cualquier organización comunitaria que no solamente creo que es errada, sino creo que es muy peligrosa. Porque en lugares como, por ejemplo, barrios populares, la provincia de Buenos Aires, o lo que está pasando en algunos lugares de Rosario, si el tendido comunitario se rompe, no es que ese lugar queda vacío, lo ocupa el narcotráfico. Crecen otras cosas. Entonces, de nuevo, para llevar adelante una política local de personas acompañar personas en situación de calle, yo creo que es buena la intermediación. Creo que hay un montón de organizaciones sociales, por ejemplo, que lo trabajan bárbaro, y esa es mi experiencia de haber gestionado en la Ciudad de Buenos Aires. Política alimentaria desde el gobierno nacional y capaz que mejor la transferencia directa y complementarla con otra cosa. Siempre depende para qué. Sí, cuando hablamos de intermediación muchas veces lo que se puso en tela de juicio fue la intermediación en el plan potenciar, que era una de las aristas de todas las intermediaciones que tenían las organizaciones sociales dentro del territorio. Todo el trabajo que hacían los comedores, nadie lo reconoció y a su vez se le quitó todo lo que tenía que ver con las partidas para los comedores, porque las partidas eran partidas de alimentos. Ahora, el tema es... ¿qué hacemos con esa comida? ¿Se está pudriendo realmente? ¿La están auditando? Porque también hay un juez metido. Ahora, esa comida se queda ahí, no va a los comedores. ¿Qué pasa con los comedores hoy en día? ¿Cómo están funcionando? Mira, a ver, por supuesto que si el Estado Nacional tiene comida almacenada es una locura, más en un momento de crisis como la que estamos viendo. Entiendo que eso ya empezó a repartirse y de nuevo, yo lo que quiero es señalar el valor de lo comunitario que para mí trasciende lo alimentario. Vos hoy en los barrios populares tenés en general, sobre todo la ciudad, la provincia de Buenos Aires y se replica en distintos lugares del país, organizaciones comunitarias que cumplen funciones mucho más importantes que solamente el dar de comer. Contienen cuando los chicos no están en la escuela, son centros de cuidado,
acompañan los procesos de escolarización para que los chicos no dejen la escuela. Muchas veces son clubes de barrio que tienen también una función deportiva, de integración. Entonces, yo quiero poner el foco en eso, porque esas actividades me parece que son súper necesarias y que desde ahí vamos a poder recomponer un tejido comunitario. Entonces, me parece que la mirada... Hay una invitación en este momento a todos los que queremos como poner en crisis lo que está y construir alternativas, de ver cuáles son las mejores políticas para qué. Y de nuevo, los comedores tienen que estar seguros. ¿Cuál es el valor más grande de los comedores? Todo lo que hacen de contención, de promoción, de saber dónde están los chicos. Entonces, yo quiero acentuar eso. Me parece que ahí es donde está la riqueza más grande y que tenemos que plantear alternativas nuevas que recreen lo comunitario desde ahí. Sí, muchas veces no se conoce todo lo que se hace realmente en los barrios, pero porque también muchas veces hay gente que está abstraída de esa realidad y no conoce absolutamente nada de lo que pasa en un barrio vulnerable. Entonces, hay diferencias en todo lo que se trabaja y es todo lo que está desapareciendo de a poco, porque estos chicos que de pronto no están contenidos en el comedor, que terminó cerrando porque no tenía absolutamente una ayuda del Estado, hoy, ¿dónde están? ¿Cuál es el vínculo con el narcotráfico en los barrios populares? A ver, yo creo que el problema del consumo de droga, del avance del narco, es algo que viene creciendo en distintos lugares en la Argentina hace más tiempo. Yo creo que también hay que ser justos en ese análisis, no es que es del último mes. Sí creo que con una situación de crisis social agravada y sostenida, si no hay una decisión muy fuerte de reconstruir lo comunitario y potenciarlo, la problemática va a ser cada vez peor. Pero me parece también que tenemos que mirar como más grande y realmente poner en crisis muchos de los dispositivos con los que hoy se cuenta. Por ejemplo, las escuelas. Hay un estudio que hizo el CIAS con Fundar, es un monitor de barrios populares, donde se encuesta y se hacen preguntas a distintas, sobre todo mujeres responsables de cuidado, en distintos barrios del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Y lo que ellas manifiestan como gran preocupación es la escuela hoy no está pudiendo contener a los chicos por la intermitencia, o sea, porque muchas veces los docentes están desbordados y no tienen todos los recursos que necesitan para poder cumplir sus funciones, porque muchas veces los días de paro afectan y a veces es complejo decirlo, pero es un problema que la escuela cierre, porque entre adolescentes que están en momento de crisis y encima no tienen una vincularidad con esa institución, y bueno, ese vínculo se va haciendo cada vez más débil. Entonces, la educación gratuita en la Argentina está conquistada y es una bandera que hay que sostener y defender, por supuesto. Ahora, yo creo que hay una responsabilidad también en empezar a discutir la calidad. ¿Qué es lo que pasa en las horas que esa escuela está abierta? ¿La calidad educativa es buena? ¿Los chicos están pudiendo sostener? Porque si no, si la escuela empieza a debilitarse, los centros comunitarios empiezan a debilitarse, faltan muchos lugares. Otra cosa buena que sale en este monitor es el reclamo que ellas hacen de lugares de esparcimiento, clubes básicamente, o centros culturales donde puede haber una experiencia de socialización, encontrarte con tus amigos, a charlar, hacer un deporte y no estar en la calle. Bueno, si eso no se construye y te quedás cada vez con menos cosas. Entonces, ante tu pregunta es, bueno, si la escuela no funciona y tiene cada vez peor calidad, los centros comunitarios se debilitan, no se invierte en clubes o espacios comunitarios, bueno, se empieza a debilitar todo. ¿Dónde están esos chicos? En la calle. Y si están en la calle todo el día, sí están más expuestos a muchos riesgos. Vos recién hablabas cuando hablabas de las claves de la política social, decías que hay que preguntarse para qué y hacia dónde va dirigida. Uh-huh. Y en estos últimos 20 años que la pobreza creció sostenidamente, hemos pasado por gobiernos de todo tipo. ¿Qué crees que falla para que vamos de un lugar donde la inversión aumenta cada vez más, hay algún gobierno que por ahí la destina más en un sector, otro en otro que corta la intermediación? ¿Qué crees que falla? ¿Cuál crees que es la línea que atraviesa a todos que falla para que estemos en esta situación a día de hoy? Primero creo que realmente la política social hay que pensarla dentro de una mirada más general y vinculada a la política económica. Pero eso me parece bien importante siempre, porque a veces si no parece que la política social está toda mal. No le podemos pedir a la política social lo que no resuelve la política económica. O sea, la Argentina no crece y no hay trabajo, bueno, no podemos pretender después que un plan de empleo remedie eso. Y eso sí es importante porque a veces en la discusión se mezcla todo. Creo que a lo largo de los últimos años hay cosas que se han hecho y se han hecho muy bien. Y un ejemplo es la UH. La UH es esta asignación que cubre a los chicos de 0 a 18,
que fue un programa que fue impulsado por Lilita Carrió en el diseño, que se crea en el 2009 con el kirchnerismo, que hoy se sostiene y de hecho, está tan bien hecho y tan bien focalizado que el gobierno de Milei decide apuntalar sus transferencias aumentando ese programa. Ahí hay una continuidad que está bien hecha, que fue modelo, se implementó en muchos lugares de América Latina, pero Argentina fue realmente modelo en cómo eso se hizo. Lo mismo te diría de integración suburbana y a riesgo de ser repetitiva para mí, es una política que está aprobada en muchos países de América Latina, Colombia, Uruguay, Brasil, que funciona, rompe esa situación de desigualdad inicial, ayuda a quebrar ese ciclo. Entonces, una política que se construyó en el gobierno de Macri, que se financió en el gobierno de Alberto, que tiene gente de todos los partidos que la bancó, que la quiere seguir implementando, ¿cómo la vamos a romper? Me parece una locura absoluta lo que hizo este gobierno. Bueno, incluso un funcionario propio de este gobierno fue el que defendió la política que se hizo en su momento. Eso, entonces, de financiarla me parece una locura y además no solamente de financiarla, sino ponerla en crisis como se hizo por motivos políticos. Yo creo que hay cosas que hay que empezar a separar. Donde sí creo que hay una oportunidad muy grande por repensar lo que se hace es en lo que se llama los programas de empleo, donde entra el potenciar trabajo. Si vos mirás desde los 90 hasta hoy, la Argentina tuvo muchas crisis económicas. Cada vez que hay una crisis económica se diseña un programa para contener a personas que o tienen un ingreso informal por abajo del salario mínimo, están desocupados. Si vos mirás técnicamente esos programas y los evaluás en función de los objetivos que tenían, mejorar las habilidades de las personas, poder ayudarlos a ingresar al mercado de trabajo, de nuevo, separando un poco de la coyuntura general, económica, si fueron exitosos en eso, yo creo que no. Sí fueron exitosos en contener una situación social. Bueno, ahí yo creo que hay que poner pausa y hay que separar los temas. Una es cómo contenés con un ingreso a personas que están desocupadas, que tienen un ingreso informal, y ahí hay una gran pregunta sobre la economía informal, la economía popular, cómo hacemos para que se integre, para que sea más productiva, para que pueda trabajar en mejores condiciones. Pero si queremos hacernos esas preguntas, creo que los programas de empleo hay que pensarlos mejor vinculados al mercado de trabajo. Si Argentina, supongamos a minutos que crezca, no va a pasar este año, pero que creciera. Bueno, ¿con qué modelo productivo? ¿Qué sectores van a crecer? ¿De qué manera? Esos sectores, ¿cuáles generan trabajo? Los que generan trabajo, ¿dónde están? ¿Están en Buenos Aires? ¿Están en Córdoba? ¿Están en Misiones? ¿Están en el Jujuy? Son todas posibilidades diferentes. Y ante eso, la pregunta de cómo hago para que si eso sucediera, las personas estén en mejores condiciones de poder acceder a un trabajo. Bueno, durante tu gestión en la ciudad se hizo, por lo menos el ex jefe de gobierno había presentado un programa que los planes que se recibían en la ciudad, como contraprestación, quien lo recibía debía capacitarse y a su vez iba a aceptar las ofertas laborales que recibía. Sí, yo creo mucho en el diseño de las condicionalidades, lo que se llama las condicionalidades educativas. Creo que la educación es la herramienta que más condiciones de posibilidad nos da a todos y a todas. Además está medido, la educación sigue siendo en la Argentina la variable que más te garantiza la movilidad social ascendente, entonces creo que hay que potenciarla. Y lo que creo es que hay que formar para esos puestos de trabajo que va a haber en el futuro. Si no es mucho esfuerzo y no tiene, la gente se termina frustrando, termina habiendo también un gasto de una inversión del Estado que la verdad que es poco eficaz. Y después creo que hay que mirar bien lo que es la dinámica de la economía informal. Hay un gran porcentaje de la población que hoy está trabajando en la informalidad. Y el mercado de trabajo no va a ordenarse como era antes con esta mirada industrial de que todos van a estar en relación de dependencia. No va a pasar de esa manera. Por la situación social argentina, por los cambios que va a haber, está viendo y va a haber en el mercado de trabajo. Entonces hay una pregunta, ¿cómo hacemos para que ese emprendedor popular que hoy está trabajando de manera informal, gana poco y lo hace en malas condiciones, pueda empezar a integrarse? Y ahí creo que hay una discusión por dar y por construir políticas nuevas. El monotributo social, ¿cómo lo observás desde esa óptica? Porque mal o bien sirvió de alguna manera como para blanquear, que no fue la mejor manera, pero sirvió para blanquear. Yo creo que fue una herramienta necesaria, no suficiente, y que hoy tenemos que pensar cómo la hacemos crecer, cómo la ampliamos, porque me parece que hay un porcentaje muy grande de personas que están en esta dinámica económica. Cuando decimos economía popular, podemos estar pensando en el que tiene un restaurante en el barrio 31, en un cartonero, en un piletero, en un plomero. Hay distintas actividades y creo que el monotributo social ha servido mucho, sobre todo a personas que estaban vinculadas a programas de Ministerio de Desarrollo Social. Creo que hay todo un universo
que es mucho más amplio, donde tenemos que pensar una integración al sistema de trabajo general formal. Digo, y estos temas están vinculados a reformas impositivas, a reformas laborales, a repensar los esquemas de seguridad social. En algún momento también se planteó esto de que el potenciar pueda ser llevado a empresas y que en lugar de pagarle el potenciar a la persona, se le pague a la empresa durante un año, creo que se había propuesto, y que a su vez esta persona pueda seguir Eso se en el intentó trabajo. en distintos gobiernos, no funcionó. Creo que no funcionó por un montón de cosas. Una es el crecimiento, las condiciones económicas generales. Otra creo que es porque los programas como el de potenciar implementados del gobierno nacional, cuando vos tenés más de 1 millón de beneficiarios, es muy difícil ese tipo de coordinación. Creo que además las respuestas únicas que abarcan a personas que van entre 18 a 60 años no sirven. No es lo mismo un chico de 19 años que no terminó la secundaria o una persona de 50 años que hace 10 trabaja en el mismo sector de manera informal. Creo que hay que segmentarlos mejor los programas. Una cosa es los jóvenes, otra cosa es son más adultos mayores, una cosa es quienes terminan la secundaria, otras quienes no. Y después creo que hay que implementarlos mirando la realidad local. Digo, yo ahí tengo una mirada de que los gobiernos locales, sea municipios, sea provincias, que hay que tener una mirada regional que permita descentralizar y además formar en función de generar desarrollo productivo. De las posibilidades productivas locales, absolutamente. No, recién te escuchaba esto último que decías de segmentar los programas. Y en uno de los últimos informes justamente de Fundar, si bien es sobre datos de 2023, hablaban de un desbalance que entre las políticas sociales destinadas a los niños, a los adultos mayores, pero sobre todo al segmento de 18 a 24 años. Sí, ese es un segmento que está muy desprotegido en la Argentina y además que se viene afectando por todo esto que veníamos hablando de la tasa de terminalidad educativa, la calidad de esa educación, las posibilidades de trabajo. Entonces yo creo que hay que mirarlo y hay que apuntalarlo de manera específica. Uno, con la posibilidad de que se pueda estudiar. Yo creo que realmente vale la pena invertir en que todos estos jóvenes puedan terminar la secundaria y estudiar. Y después también en por ahí hacer programas de primer empleo. No sé, en Córdoba hay una experiencia buena, es un programa que se llama Primer Paso, que lo que hace es justamente dar una experiencia de primer empleo a jóvenes, creo que va de 16 a 25 años, que viene teniendo buenos resultados. Digo, resuelve todo el problema, ¿no? Pero es una manera concreta y bien específica de dar ciertas posibilidades, de construir una trayectoria distinta posible. En la ciudad estaba y creo que se continuó el empleo, empleo BA o mi primer empleo. Sí, había un programa también de primer empleo, que la verdad que el año que se implementó tuvo buenos resultados, donde el gobierno pagaba parte del salario junto con las empresas para que jóvenes pudieran tener una primera experiencia laboral. Entonces estudio en varios países varias experiencias de que cuando se tiene una primera trayectoria laboral formal crecen las chances de que eso se sostenga. Entonces por eso digo, vale mucho la pena para mí invertir en los jóvenes. Bueno, igual también eso choca muchas veces contra la discusión política de ideológica tal vez, porque yo me acuerdo cuando se empezó a implementar lo del empleo para los de las primeras experiencias para los jóvenes que estaban estudiando. Hubo muchas críticas a esos programas en cuanto a que se hacía trabajar por ahí a chicos de 17 años. Mira, yo ahí creo que... Esas eran las pasantías igualmente. Sí, eran dos programas distintos, pero sí el punto que vos traes me parece que es bueno, que es, yo tengo una mirada que el sector privado tiene que ser un aliado en el desarrollo. A mí no existe país del mundo que haya resuelto los temas de pobreza sin crecimiento y sin un sector privado que invierta, que acompañe, que apueste al desarrollo. Ahora, obviamente hay que ver qué significa eso, lo que hizo el gobierno con el RIGI. No es el sector privado ni el tipo de inversión que nosotros queremos, pero sí creo que en la discusión social es necesario involucrar al sector privado y entender que el sector privado es parte de la solución. Yo me acuerdo que estábamos en el gobierno de la ciudad, promovimos una ley de integración socioproductiva que lo que hacía era, daba ciertos beneficios impositivos para que las empresas se instalaran dentro de los barrios populares. Nos recontra criticaron por eso. Pasó con una gran empresa de farmacias. Sí, pasó con empresas de farmacia, pasó con empresas de supermercado, pasó con cadenas pymes locales. Digo, ahora no sé exactamente el número que está ahora, pero hasta agosto del año pasado habían sido más de 50 empresas las que se habían instalado en los barrios. Entonces ahí sí hay una mirada estratégica. Yo creo que es mejor que haya desarrollo en los barrios populares, que en un barrio como la 31 sea igual
que Colegiales, que Palermo, que Barracas, que vos tenés vivienda, tenés negocio, tenés escuela, tiene que haber todas esas posibilidades. Tenés puestos de trabajo también. Y por eso, y justamente las empresas, si vos tenés una empresa que se instala en ese barrio, eso hace que gente que no de otros lugares que trabaja ahí empiece a ingresar. Eso te genera flujo de ida y vuelta que te genera integración y desarrollo económico. Además, las empresas, para poder acceder a esos beneficios, tenían que contratar un mínimo de 30% de personas que vivieran en el barrio. Eso se superó, estaba más del 70% en ese momento la cantidad de gente del barrio que las empresas contrataban. Entonces, lo pongo como ejemplo porque hubo mucha resistencia a ese proyecto y yo sí creo que expresa una visión de desarrollo, de nuevo, de que el barrio en el que vos nacés tiene que tener su fisionomía propia, su cultura, su historia, pero las mismas posibilidades y no ser un condicionante. A mí me gustaría preguntarte, recién hablaba justamente de la gestión de la ciudad, si desde diciembre para acá, si tenés algún balance de lo que está pasando, ya fuera de la gestión. En la ciudad de Buenos Aires, sí. Creo que es prematuro hacer hoy un balance de qué es lo que está pasando. Preferiría esperar como un poco más de tiempo para poder dar una mirada. Sí creo que obviamente hay miradas políticas sobre que la ciudad puede ser y tiene que ser y bueno, en consecuencia se implementan políticas. Tenías en su momento un cuadro de Eva que trascendió en todos lados, ¿Un cuadro de Eva? De Eva y de Perón en tu despacho. Sí, tenía un cuadro de Eva y Perón en mi despacho, así es. ¿Cuál era ahí la conexión? También. ¿Estaba Alfonsín? ¿Estaba Mujica? Sí, había un poco de todo. Primero creo que fueron cuadros que me fueron regalando distintas personas a las que fui conociendo y con las que fuimos compartiendo en los años de gestión. Y después yo creo que nosotros tenemos que tener una visión más positiva de la historia argentina. Argentina no es un país en el que está todo mal. Vienen deteriorándose muchas cosas, sí, pero somos un país fantástico. Y creo que cada uno de los gobiernos aportó cosas. Yo creo que el peronismo aportó la justicia social, la figura de Eva sí, yo creo que fue muy importante en la Argentina en reconocer eso, sí, hablaste en esa todo momento de ascenso social. Absolutamente. Creo que el radicalismo peleó mucho por la democracia y eso es recontra importante, la institucionalidad, lo que fue la salida de la dictadura. Entonces me parece que tenemos que mirar para atrás buscando los aciertos de los gobiernos democráticos y sobre eso construir lo nuevo. Yo tengo una mirada también de que la Argentina gana cuando mezcla, que hay que animarnos a hacer mezclas distintas si queremos construir futuro. Y bueno, tener un poco todo ese popurrí de cuadros y personas tenía que ver con reflejar esa mirada. Hablaste justamente de toda esta mirada que integra distintos espacios. En su proyecto, Rodríguez Larreta planteaba algo similar, desde distintos espacios hacer una base sustentable que garantice la sostenibilidad de las transformaciones que quería llevar adelante. ¿Por qué crees que fracasó esta idea que él planteó y que en las urnas no recibió el respaldo necesario? Yo creo que hubo varias cosas. Una, en la elección puntual del año pasado, creo que él no pudo expresar, él y todo su equipo no pudimos expresar con nitidez qué significaba esa idea y cómo esa idea iba a traducirse en desarrollo y en mejoras para Argentina. Ahora, hoy estamos en un momento político donde todo está en blanco y negro, amigo, enemigo, la ves, no la ves. Yo no creo en eso. Realmente creo que para que Argentina pueda salir adelante hay que animarnos a pensar soluciones a muchos de los temas con los que venimos hablando y eso creo que es lo que estamos tratando de hacer con todo el equipo de Fundar, de agarrar los problemas complejos de Argentina, ponerlos sobre la mesa y salirnos de lo políticamente correcto. Salir a analizarlos con datos, con evidencia y poder poner en crisis todo para construir soluciones de futuro. Y creo que además, para que eso pueda tener un proceso político nuevo, hay que animarse a mezclar. No hay que mirar más para atrás, hay que mirar para adelante. Y creo que tenemos que encontrarnos los que creemos en causas parecidas. No me importa de dónde viene cada quien. Salir de esas grietas y construir consensos transversales. Y no pongo el ejemplo de lo que fue la integración sociourbana. Lo pongo porque lo conozco, porque lo construí, fui muy parte de ese proceso. Digo, había gente que pensaba totalmente diferente en un millón de temas, pero que pudimos construir una política común que da resultados concretos de transformación. Creo que hay un montón de temas en los que eso se puede hacer también. Entonces, hoy me ocupa poder buscar soluciones y ver cómo construimos esos espacios para construir futuro. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes.